¿Te has detenido a pensar cuántas bendiciones dejas escapar cada domingo al no saber cómo actuar en el instante más santo de la Eucaristía? ¿No te intriga por qué tu familia continúa enfrentando los mismos conflictos mientras hay quienes reciben favores sin medida? ¿Será que ignoras algo esencial del poder transformador que posee la elevación? Desde este plano celestial he contemplado el llanto de miles de madres que no comprenden por qué sus súplicas parecen perderse en el silencio. He visto a padres abatidos que asisten a la misa cada domingo y sin embargo regresan con el mismo vacío, pues desconocen el misterio que voy a desvelarte hoy. Presta mucha atención. Hay un instante en la celebración eucarística en que las puertas del cielo se entreabren y cada frase que pronuncies puede cambiar de raíz la historia de tu familia. Sin embargo, la mayoría permanece en silencio, con la mente dispersa, desaprovechando la oportunidad más formidable que el Señor otorga cada semana. Durante mis años en el convento de la Encarnación, experimenté de lleno la sequedad del espíritu de quien participa en el culto divino sin una entrega sincera. Recuerdo con claridad esas misas en que mi corazón se tornaba helado como roca, mis labios balbuceaban sin sentir y mi espíritu yacía reseco como un páramo. Cuántas gracias dejé escapar por no saber cuántas bendiciones habrían tocado mi existencia prematuramente si hubiera conocido lo que ahora te revelaré. La falla no proviene de Dios, amado Hijo, sino de nosotros mismos. Acudimos al templo como si fuera un trámite burocrático. Nos sentamos en los bancos inmóviles como figuras petrificadas. Y al llegar el instante de la consagración, ese preciso momento en que Cristo se hace presente sobre el altar, nuestra mente sigue atrapada en el trabajo, las dificultades económicas o los hijos inquietos que dejamos en el hogar. ¡Cuán fatal es esto! Frente al misterio más excelso del cosmos, permanecemos ausentes, tal como María, que quedó fuera mientras los invitados entraban a la boda del Cordero. Y después nos cuestionamos por qué nuestras familias no hallan transformación, o por qué los desafíos se acrecientan en vez de mitigarse. Si al escuchar esto reconoces un dolor profundo en tu corazón, no te apartes, muy al contrario, mantente atento, pues lo que sigue revolucionará tu forma de celebrar la misa y cambiará de manera definitiva el destino de tu hogar. He sido testigo de familias completas rescatadas de la bancarrota material con una única palabra dicha en el instante preciso de la elevación. He contemplado parejas al límite del divorcio que hallaron serenidad al poner en práctica lo que te revelaré. Sin embargo, también he visto con hondo pesar hogares desmoronarse, pues nadie sabía cómo acoger la gracia que el Señor derrama semanalmente sobre sus hijos. La elevación no es un momento para quedarse en silencio mirando la cúpula del templo. Es la ocasión en que tu voz debe sumarse al canto celestial, donde tus palabras se tornan dardos que penetran en el corazón de Cristo y regresan repletas de bendiciones para los tuyos. Pero presta atención, pues no vale cualquier palabra. No es ocasión para solicitar anhelos triviales o recitar oraciones de memoria sin auténtica convicción. Este es el instante más delicado y potente de la semana, donde cada sílaba que brote de tus labios debe estar colmada de fe, de amor y de un dolor sincero por los pecados de tu hogar. Durante largos años, los fieles han callado en este punto sagrado, pensando que la contemplación muda basta. ¡Qué equivocación tan cara! La contemplación es valiosa, pero hay instantes en que Dios anhela oír tu plegaria, cuando el cielo entero se inclina para escuchar tus palabras. ¿Quieres descubrir cuáles son las expresiones exactas que debes pronunciar al elevarse la hostia? ¿Estás dispuesto a conocer el misterio que transformará para siempre tu experiencia en la misa? Permíteme compartir algo que estremeció por completo mi espíritu.
en uno de mis éxtasis místicos. Soñé con una mujer que llevaba 30 años asistiendo a la Eucaristía, siempre en el mismo banco, mostrando la misma devoción aparente. Sin embargo, en el momento de la consagración, siempre bajaba el rostro y guardaba silencio. Durante 30 años perdió la oportunidad más poderosa para interceder por sus hijos. Aquella señora apareció ante mí en visión, desconsolada, porque su hijo menor había caído en la adicción y su hija mayor vivía en unión irregular. He rezado tanto y he ido a tantas misas, ¿por qué Dios no responde mis súplicas?, exclamaba con el corazón destrozado. Entonces el Señor me reveló una amarga verdad. Ella estuvo presente en cuerpo, pero ausente en espíritu, en el instante decisivo. ¿Percibes la gravedad de esto? No basta con ocupar un lugar en el templo. No es suficiente mantenerse en pie mientras el sacerdote eleva la hostia. Dios desea que tu corazón se abra como una flor al rocío del amanecer. Quiere que tus labios pronuncien las palabras precisas, capaces de romper los grilletes que afligen a tu familia. Aquí tienes la primera gran revelación. Existe un abismo entre estar presente y estar realmente disponible. Puedes acudir a la misa y permanecer completamente cerrado a la gracia. Es como sentir una sed intensa y negarte a abrir la boca. La gracia cae sin cesar sobre ti, pero si no sabes cómo recibirla, resbala sin transformar tu interior. En mi vida mística, aprendí que hay momentos en que Dios susurra y otros en que Dios clama. La elevación de la hostia es uno de esos instantes en que el cielo entero grita: «Aquí estoy, pídeme, háblame, intercede por los tuyos». No obstante, muchos no atienden ese clamor divino porque han convertido la misa en una rutina más, como hacer la compra o pagar una factura. ¿Sabes qué me parte el alma? Ver familias que salen del templo los domingos y llegan a casa con los mismos problemas, los mismos conflictos y desórdenes en sus hijos, preguntándose por qué Dios no interviene, ni se ve ningún cambio en su hogar. La respuesta es dolorosa, pero necesaria. No aprovecharon el momento en que podían haber modificado el rumbo de toda su semana. Imagínate que obtienes una audiencia personal con el presidente de tu nación. Te dan apenas 5 minutos para pedir lo que necesitas para tu familia. ¿Guardarías silencio? ¿Malgastarías ese tiempo mirando las paredes de su despacho? Por supuesto que no. Prepararías cada segundo, cada palabra, cada solicitud, pues te anuncio que en la elevación de la hostia tienes esa misma cita personal con el Rey del Universo. Disfrutas de instantes preciosos en que Él está completamente abierto a ti, con el corazón de par en par, deseando saber lo que anhelas para los tuyos, pero la mayoría desperdicia esos minutos en una contemplación pasiva, creyendo que basta con estar físicamente presente. Durante mi vida en el convento, conocí a una religiosa llamada Sor María del Sacramento. Era una mujer de honda piedad, atenta a cumplir cada norma del culto. Nunca faltaba a ninguna celebración sagrada, pero había en su manera de orar algo que me inquietaba. Sus plegarias sonaban mecánicas, como si cumpliera un deber, en lugar de expresar un anhelo profundo. Un día la interrogué con suavidad: «Hermana, ¿qué experimenta tu alma al ver elevarse la hostia?». Su respuesta me estremeció: «Solo siento devoción, Madre Teresa, nada más, únicamente devoción». Quizá tú también has vivido la misa de un modo inacabado, sin descubrir la fuerza que brota de un diálogo genuino con Dios. Esa devoción hueca que describía Sor María está apagando el fervor en nuestros hogares. Es una entrega que no se transforma en palabras precisas, en súplicas claras, en intercesión real por quienes el Señor nos ha confiado. Es como tener una línea abierta con el cielo y no atrevernos a usarla. Para ilustrarlo, quiero compartirte un ejemplo muy concreto. Hace ya algún tiempo, durante una de mis experiencias místicas en la tierra, conocí a una abuela llamada Carmen. Su nieto, Miguel, de 17 años, había abandonado los estudios y se rodeaba de malas amistades. Todos los domingos,
Esa mujer recorría 15 cuadras hasta la parroquia, se sentaba en el primer banco y al llegar la consagración solo juntaba las manos y cerraba los ojos, hasta que un domingo, movida por una inspiración que, estoy segura, provenía del Espíritu Santo, en lugar de quedarse en silencio, comenzó a susurrar durante la elevación: Jesús mío, presente en este sacramento, toca el corazón de mi nieto Miguel, rompe esa dureza que le impide reconocer tu amor, llena de paz nuestra casa y protégelo de los peligros que acechan en las calles. Fueron palabras sencillas, salidas del dolor y la ternura de una abuela. ¿Sabes qué sucedió esa misma semana? Un martes por la noche, Miguel llegó a casa y le dijo a su abuela: Abuela, quiero retomar mis estudios y también me gustaría que me ayudes a buscar trabajo. La anciana rompió en llanto, convencida de que algo había cambiado durante aquel domingo de misa. Pero su historia no acaba ahí. Desde ese día, la abuela Carmen comprendió que había descubierto un tesoro y cada semana preparaba de antemano las palabras que le dirigiría a Jesús en la elevación. No eran frases memorizadas del misal, sino súplicas nacidas de lo más íntimo de su corazón de abuela amante y preocupada por los suyos. ¿Ves ahora la diferencia entre una presencia pasiva y una intercesión activa? Permíteme revelarte algo que sacudirá tu manera de entender la oración en la misa. Existe un orden celestial en las peticiones que elevamos en el momento de la consagración, y la mayoría se queda en el nivel más bajo, de ahí que no alcancen el poder transformador que deberían. Presta mucha atención. Cuando Cristo se hace presente en la hostia, no es solo Él quien desciende. En ese instante, toda la Trinidad se concentra en ese pedazo de pan consagrado, el Padre con toda su autoridad, el Hijo con toda su misericordia y el Espíritu Santo con toda su fuerza de renovación. Además, y esto es poco conocido, ese momento convoca a toda la corte celestial. María Santísima, los santos y los ángeles acuden para escuchar tu intercesión. ¿Comprendes la magnitud de lo que te estoy diciendo? No estás hablando únicamente con Jesús, te estás dirigiendo al reino de los cielos, acompañado por la Trinidad y la asamblea de los redimidos. Que tu plegaria en la elevación sea una intercesión valiente y específica, acorde con el amor inmenso que se deposita ante ti. Te estás dirigiendo a la asamblea celestial, por eso tus expresiones no pueden ser mediocres, ni rutinarias, ni esas plegarias de libro que repites sin alma. Deben ser palabras que crucen el firmamento, conmuevan el corazón de Dios y hagan estremecer las murallas del infierno. En mis éxtasis más profundos, he contemplado la respuesta del cielo cuando alguien ora con auténtica fe durante la consagración. Se abre entonces un conducto de luz dorada entre la tierra y el trono divino, una claridad que abarca todas las dimensiones espirituales. Los espíritus malignos huyen presas del pánico, los ángeles se llenan de júbilo, y Cristo mismo sonríe, con esa ternura capaz de derretir hasta los corazones más duros. Mas, con dolor infinito, he visto ese canal sellado cuando llegamos a la Eucaristía sin verdadera preparación interior. Es como poseer la llave suprema del tesoro más grande del universo y no saber usarla, o peor aún, ignorar por completo que la tenemos en la mano. Permíteme ilustrarlo con un testimonio que conmoverá tu espíritu. Conocí a una pareja que llevaba 5 años luchando por concebir. Habían consumido todos sus ahorros en tratamientos, consultado médicos en 3 naciones y ofrecido promesas a una media docena de santos. Sin embargo, cada domingo asistían al templo como 2 estatuas, rezando por separado, sin elevar unidos su súplica, ni dirigirse directamente al Señor real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Tras una vivencia mística de gran intensidad, me apareció en sueños
y le transmití estas palabras exactas: Hija mía, el domingo venidero, al contemplar la hostia elevarse, toma la mano de tu esposo y proclama a Jesús: Señor mío, tú que multiplicaste los panes y transformaste el agua en vino, multiplica la vida en mi vientre. Tú que resucitaste a Lázaro, devuelve la esperanza a nuestro hogar. No pedimos esta bendición para nuestra propia gloria, sino para que un alma más proclame tu alabanza en la tierra. ¿Y sabes qué aconteció? 6 semanas después, aquella mujer descubrió que esperaba gemelos. Pero aún más maravilloso fue lo que compartió meses más tarde. Desde que aprendimos a orar así durante la liturgia, nuestras vidas se transformaron por completo. No solo llegaron los hijos, irrumpió la paz, floreció la abundancia y hallamos una alegría desconocida hasta entonces. Aquí hay una verdad que debes escribir con fuego en tu corazón. La concreción de tu súplica es proporcional al poder de la respuesta celestial. El Señor no obra ante oraciones difusas o impersonales. Se conmueve por demandas precisas, nacidas del sufrimiento auténtico y presentadas con fe plena a su corazón compasivo. Pero atiende esta advertencia que puede preservarte de graves equivocaciones. No todas las súplicas formuladas en la elevación reciben complacencia celestial. He visto oraciones que, en lugar de atraer bendiciones, convocan juicios, palabras pronunciadas en la consagración que abren brechas al enemigo en lugar de cerrarlas. Así pues, jamás implores venganza en este instante sagrado. Nunca solicites a Dios el castigo para quienes te hirieron. Ese instante está reservado para la misericordia, no para la justicia de los hombres. Es para reparar, no para dañar, para estrechar lazos, no para sembrar cizaña. Tampoco caigas en la equivocación de centrar tus súplicas en deseos superficiales o puramente materiales. No le pidas a Jesús que te ayude a ganar la lotería, ni que te consiga el automóvil de último modelo para alcanzar la fama. Esas reclamaciones rebotan contra la bóveda del templo y regresan vacías a tu interior. Las oraciones que verdaderamente cautivan el corazón de Cristo nacen del amor genuino por los demás. Cuando una madre suplica la conversión de su hijo díscono, cuando un padre intercede por la restauración de la salud de su esposa enferma, cuando un abuelo implora la reconciliación de una familia fracturada, entonces el cielo se enternece hasta las lágrimas. Recuerdo con nitidez el caso de un hombre llamado Eduardo, que acudió a mí en una de mis apariciones. Su hijo, de 25 años, había caído en el alcoholismo y había abandonado a su esposa y a sus 2 nietos pequeños. Eduardo me decía: Santa Teresa, voy a misa cada día, rezo el rosario completo, guardo ayuno, y aún así mi hijo empeora sin remedio. Le pregunté qué hacía concretamente durante la elevación y respondió que recitaba 3 alevarías por su hijo, de forma mecánica y sin verdadera entrega del corazón. Entonces le expliqué paso a paso cómo disponerse interiormente y qué palabras específicas debía dirigir a Jesús. Le sugerí: Eduardo, el próximo domingo, cuando veas elevarse la hostia, háblale al Señor como si tú mismo estuvieras encadenado al vicio. Dile: Jesús mío, mi hijo yace perdido en la oscuridad del pecado. Sé que tú puedes romper todas sus ataduras. Te ofrezco mi vida, mi salud, mi alegría, todo lo que poseo, a cambio de su salvación. Tócalo donde esté, como tocaste a Saulo en el camino a Damasco. ¿Quieres conocer el final de esta historia? Lo que sucedió conmoverá tu alma y transformará tu manera de entender el poder de la intercesión durante la consagración. Apenas pasaron 2 semanas desde que Eduardo puso en práctica esas palabras precisas, cuando su hijo regresó una noche a casa, completamente sobrio, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón y suplicando ayuda para dejar el alcoholismo. Pero no quedó ahí. Vino acompañado de su esposa y de sus 2 hijos pequeños, implorando una segunda oportunidad para rehacer su familia. ¿Casualidad? Después de años de oraciones tibias sin resultados, bastaron 14 días de intercesión ferviente en la consagración
para que Dios obrara un milagro en aquel hogar. Eduardo me contó, entre sollozos, las palabras exactas que su hijo le pronunció. Padre, no sé qué me sucedió, pero desde hace algunos días siento una voz susurrar a mi corazón, una fuerza invisible que me empuja a mudar mi vida. Ahora quiero revelar algo que revolucionará tu experiencia en la misa. Existe una preparación específica que debes realizar antes de llegar al templo para que tu intercesión en la elevación alcance todo su poder. No llegues apresurado, con la mente cargada de preocupaciones mundanas, confiando en que tus palabras por sí solas transformen realidades. La noche del sábado, antes de asistir a misa, haz un examen profundo de tu familia. Siéntate en silencio, idealmente en la cocina de tu hogar cuando todos estén dormidos, y dispón tu corazón para elevar una plegaria que realmente toque el corazón de Dios. Realiza un repaso mental de cada integrante de tu familia. Pregúntate, ¿qué necesita mi marido en lo espiritual? ¿En qué está desviándose mi hijo mayor? ¿Qué heridas sin sanar persisten en mi hija? ¿Qué tentaciones acechan a cada uno de mis seres amados? Esta preparación no es opcional, resulta totalmente imprescindible, pues cuando llegue la hora de la consagración, no puedes improvisar. Debes tener muy claro qué vas a pedirle a Jesús y las palabras precisas con las que intercederás por los tuyos. Es semejante a un comandante que diseña la táctica antes de la batalla decisiva. Recuerdo a una mujer llamada Esperanza que atravesaba un drama familiar doloroso. Su hija de 18 años quedó embarazada de un joven que la abandonó en cuanto supo la noticia. La muchacha cayó en una depresión profunda y hablaba de no querer vivir. La vivienda entera se impregnó de una congoja que parecía irremediable. Esperanza asistía a misa todos los domingos, pero llegaba siempre con prisa, porque laboraba los sábados hasta tarde en una panadería. Corría desde el trabajo, sin apenas tiempo para cambiarse, y entraba al templo cuando ya habían comenzado las lecturas. Durante la consagración, solo alcanzaba a pensar, Dios mío, ayuda a mi hija, sin especificar el auxilio que realmente necesitaba, ni aludir al problema concreto. Una noche, en un sueño en el que me pidió orientación, lo primero que le sugerí fue, hija, debes transformar por completo tu preparación para la misa. El sábado al finalizar tu jornada, antes de acostarte, siéntate ante una imagen de Jesús y conversa con él como lo harías con un amigo cercano. Cuéntale toda la angustia que te oprime, las dudas sobre el futuro de ese bebé que llevas en tu pensamiento y cada temor que pesa en tu corazón. Y aquí está lo esencial. El domingo, durante la elevación, tienes que formular tu súplica con total claridad. No basta con decir, ayuda a mi hija. Debes implorar, Jesús mío, que estás presente en este sacramento. Tú que consolaste a la samaritana y perdonaste a María Magdalena, conforta el espíritu de mi hija Carmen. Aleja de ella todo pensamiento de muerte. Infúndele un afecto profundo por la vida que lleva consigo. Envía a su camino a un hombre virtuoso que la quiera como esposa y madre. Convierte esta prueba en una bendición para toda nuestra familia. ¿Ves la diferencia? Una petición general frente a una intercesión minuciosa, expresada desde un corazón que se ha detenido a examinar la realidad y la presenta a Dios con exactitud. Esperanza puso en práctica mi consejo al pie de la letra. El domingo siguiente llegó al templo con 30 minutos de anticipación. Permaneció en silencio, disponiendo su alma, y al llegar la elevación, elevó sus súplicas con palabras que brotaban de lo más íntimo de su ser de madre. 3 semanas después, su hija coincidió en una consulta médica con un enfermero viudo que tenía una niña pequeña. Ese hombre se enamoró profundamente de Carmen y del bebé que aguardaba. Meses después contrajeron matrimonio por la iglesia. Pero hay algo que debes comprender con absoluta claridad. La preparación del sábado por la noche no consiste solo en elaborar una lista mental de peticiones. Es mucho más profundo que eso. Este instante exige una sinceridad absoluta contigo mismo, donde debes asumir tu propia responsabilidad en las dificultades de tu hogar. Muy a menudo, los problemas de los hijos derivan directamente de nuestras equivocaciones como padres.
Las parejas en tensión suelen ser fruto de años de descuido espiritual de ambos esposos. Muchas veces, las enfermedades que aquejan a la familia se presentan como un llamado amoroso de Dios para que regreses a Él con humildad auténtica. En la preparación del sábado, luego de evaluar las necesidades de cada integrante de tu familia, tienes que cuestionarte con franqueza: ¿dónde he errado yo? ¿Qué faltas mías pueden estar lastimando a mis seres queridos? ¿Qué ejemplo ofrezco en mi casa? ¿Me ven mis hijos como una persona de fe viva o como alguien que asiste a la Eucaristía por costumbre? Esta revisión interior duele, pero es absolutamente imprescindible. Si llegas a la misa del domingo cargado de pecados no confesados, con resentimientos enquistados y con soberbia espiritual, tus palabras en la elevación carecerán de la pureza necesaria para conmover el corazón de Cristo. Conocí la experiencia de un padre llamado Roberto, quien durante años había intercedido por su hijo preso en la adicción, sin obtener fruto alguno. Una tarde, en medio de una revelación mística, comprendí la raíz del problema. Roberto mantenía una relación adúltera con una compañera de trabajo desde hacía 3 años. Asistía a la misa, suplicaba por su hijo, pero vivía en pecado mortal. Sus oraciones chocaban contra los muros de la iglesia porque su corazón estaba empañado. Cuando le mostré esta verdad, Roberto se quebrantó por completo, rompió el vínculo ilícito, se confesó con lágrimas intensas y recién entonces su intercesión en la elevación empezó a poseer eficacia. Su hijo se rehabilitó en menos de 6 meses. ¿Lo entiendes ahora? La preparación del sábado no consiste solo en organizar tus peticiones, sino en purificar tu alma para dialogar con Dios cara a cara en el momento más sagrado de la semana. Además, esta preparación incluye un detalle que quizá nunca habías considerado. Debes delimitar las palabras exactas que pronunciarás. Los vocablos que entones en la elevación han de estar grabados con fuego en tu interior antes de llegar a la iglesia. No puedes improvisar en el instante más poderoso de toda la semana. Cada sílaba importa. Cada palabra sostiene un peso eterno. Cada frase puede marcar la diferencia entre una vida transformada y años sumidos en la mediocridad espiritual. Permíteme compartir la fórmula precisa que el mismo Cristo me reveló durante una de mis experiencias místicas más profundas. Era un Viernes Santo, y al contemplar sus llagas en la cruz, escuché una voz que resonó en lo más íntimo de mi ser. Cuando mis hijos me vean elevado en la consagración, diles que hablen así. Primero, reconozcan mi presencia real. Segundo, presenten su ofrenda personal. Tercero, intercedan concretamente por cada miembro de su familia. Cuarto, pidan mi amparo frente al enemigo. Quinto, comprométanse a una acción concreta de amor. Notas que son 5 pasos precisos, ni 4 ni 6, exactamente 5, como las 5 llagas de Cristo, como los 5 misterios dolorosos del rosario. No es mera coincidencia, sino la geometría perfecta de la plegaria que conmueve el cielo. Primer paso, el reconocimiento. Al elevar el pan y el cáliz, lo primero que debes decir es: Jesús mío, sé que estás aquí, real y verdaderamente presente. No eres un símbolo ni un recuerdo, eres tú mismo, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta proclamación de fe equivale a abrir de par en par las puertas del cielo. Sin este acto de reconocimiento claro, las palabras que sigan perderán su fuerza. Segundo punto, la ofrenda personal. Acto seguido debes proclamar: te ofrezco mi vida, mi salud, mi tiempo, mis talentos, todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Y por qué esto es tan fundamental? Porque Dios no cierra tratos con quien no está dispuesto a entregar algo. No es que Él necesite nuestros bienes, sino que anhela ver nuestra seriedad, que sepamos ofrecer y no solo pedir. Recuerdo el caso de una mujer llamada Dolores, cuyo esposo,
atrapado en el alcohol, maltrataba a sus hijos. Durante años ella rogó en la misa por su conversión, pero jamás ofreció sacrificio alguno, por lo que sus oraciones resultaban estériles. Un domingo, siguiendo una indicación, le dijo a Jesús en la elevación: «Señor, te ofrezco mis noches de sueño, mis momentos de descanso y mi propia serenidad a cambio de la conversión de mi marido». Aquel mismo día, él cayó en un colapso etílico, fue hospitalizado y en esa cama tuvo un encuentro con Cristo tan profundo que nunca más volvió a beber ni a levantar la mano contra nadie. Tercero, la intercesión específica. Muchos se equivocan al decir simplemente «bendice a mi familia». Tienes que nombrar a cada integrante y exponer su necesidad concreta. Por ejemplo, toca el corazón de nuestro hijo Miguel para que se aparte de las malas compañías. Sana la depresión de mi esposa Ana. Protege a mi hija Carla de los peligros de Internet. Convierte a mi padre José antes de que sea demasiado tarde. Cada nombre pronunciado en la consagración es como una flecha de luz que llega directamente al corazón de Cristo. Cuarto, la protección contra el enemigo. Es algo que a menudo se olvida, y así las familias continúan bajo ataque de las fuerzas del mal. Debes decir con claridad: «Jesús mío, cúbrenos con tu sangre preciosa. Que ningún espíritu maligno penetre en nuestro hogar. Rompe toda maldición, toda brujería y toda envidia dirigida contra nosotros». No temas pronunciar estas palabras, porque el mismo demonio se estremece cuando las escucha en el instante de la elevación. Quinto, el compromiso de acción concreta. Es aquí donde se distinguen las oraciones poderosas de las meras fórmulas vacías. Debes cerrar tu intercesión con una promesa específica. Por ejemplo: «Jesús, me comprometo esta semana a perdonar a mi hermana que me ofendió. Me comprometo a dirigir palabras de amor a mi esposo, aunque me trate con indiferencia. Me comprometo a ayunar el miércoles por la conversión de mi hijo». Sin una acción tangible de tu parte, todo lo anterior corre el riesgo de quedar estéril. Existe además un instante único en la elevación en que tus plegarias alcanzan su máxima eficacia. No es al inicio, cuando apenas se alza la hostia, ni al final, cuando comienza a descender, sino en el punto más alto del gesto, cuando el sacerdote guarda silencio por unos segundos. Ahí debes exponer tu petición más importante. Conocí a una enfermera llamada Patricia, que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Patricia tenía un hijo de 23 años que ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones y estaba internado en un hospital psiquiátrico. Ella acudía a misa cada mañana tras su turno nocturno, extenuada en el cuerpo, pero con el corazón encendido de amor por él. Le enseñé paso a paso qué hacer durante la elevación, siguiendo los 5 pasos que te he revelado, y le añadí una indicación especial. En el punto más alto de la elevación, cuando permaneciera por completo en silencio y quietud, debía clamar con toda la fuerza de su alma: «Jesús mío, así como tú fuiste alzado en la cruz para salvar al mundo, levanta a mi hijo de la oscuridad de la depresión y dale razones para vivir». ¿Sabes qué sucedió? Al 5.º día de implantar esta plegaria concreta, su hijo la llamó por teléfono desde el hospital psiquiátrico y le dijo: «Mamá, no sé qué está ocurriendo, pero desde hace algunos días siento como si una luz hubiese entrado en mi corazón. Quiero vivir, quiero salir de aquí, quiero empezar de nuevo». 6 semanas después, fue dado de alta, y hoy su testimonio es uno de los más poderosos de sanación mental que he visto. Pero presta atención.
hay un error gravísimo que puede echar por tierra toda tu intercesión durante la elevación. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que tu mente divague en asuntos mundanos mientras pronuncias estas palabras sagradas. Si comienzas a pensar en el trabajo, en las deudas o en los pendientes del día siguiente, será como abrir una grieta por donde se escapa toda la gracia. Tu concentración debe ser total, absoluta, como si fuera el instante final de tu existencia. Imagínate postrado en tu lecho de muerte, con una única oportunidad para dirigirle la palabra a Jesús por tu familia. Esa ha de ser la intensidad de tu atención. Para alcanzar esa plena concentración, existe un secreto que pocos conocen: la respiración sagrada. Mientras pronuncias cada petición, inhala profundo y despacio, como si aspiraras el aliento mismo de Dios. Esta respiración consciente no solo mantiene tu enfoque, sino que oxigena tu alma y da mayor fuerza espiritual a tus palabras. Recuerdo también a Esteban, un carpintero cuyas manos estaban tan endurecidas por el trabajo que parecían corteza de árbol. Había perdido a su esposa en un accidente de tránsito y criaba solo a sus 3 hijas pequeñas. Asistía a misa todos los domingos, cargando en brazos a la menor, mientras las otras 2 se aferraban a sus piernas. Durante la elevación, él seguía los 5 pasos con una devoción que conmovía a todos los ángeles del cielo. Pero lo más notable era su modo de respirar. Inhalaba lentamente al decir «Jesús mío» y exhalaba con fuerza al formular cada petición concreta por sus hijas. Esa respiración sagrada convertía sus palabras en llamas que ascendían directo al trono de Dios. El fruto de su fe fue extraordinario. Sus 3 hijas crecieron y se convirtieron en mujeres admirables, 2 de ellas religiosas y la otra en médica misionera. Lo más hermoso es que Esteban me confesó años después que durante esas elevaciones dominicales llegaba a sentir físicamente la presencia de su esposa difunta junto a él, intercediendo también por sus niñas. Ahora necesito advertirte sobre algo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu intercesión: el estado de tu alma al pronunciar estas palabras sagradas. Ese estado es como el terreno donde siembras una semilla. Si está contaminado, nada bueno crecerá. Si lo preparas con amor, generará frutos que alimentarán a generaciones enteras. La revelación decisiva que puede transformar el destino de tu familia ha llegado. Existe un rito de purificación preciso que debes llevar a cabo exactamente 30 minutos antes de que la misa inicie. Atiende con el corazón abierto. No basta con presentarte en el templo libre de pecados mortales. Hazlo además con el pecho inflado de amor por Dios, la mente limpia como manantial y el espíritu sintonizado con la misma armonía celeste. Esta última puesta a punto es la frontera que separa las intercesiones llenas de poder de las oraciones que se pierden en la nada. 30 minutos antes de la celebración, aparta un momento de silencio absoluto. Puede ser en tu automóvil detenido frente a la parroquia, en un rincón íntimo dentro de la iglesia donde nadie interrumpa tu recogimiento, o, si no dispones de otro espacio, en la intimidad de una habitación de tu hogar. Lo esencial es hallarte a solas con el Señor, sin distracciones, sin murmullos, sin interrupciones. En ese breve lapso, vas a realizar una tarea que revolucionará tu vida espiritual. Vas a pedir perdón al Padre por cada pensamiento, palabra y obra de la semana que pudo herir su corazón, pero hazlo con precisión. Por ejemplo, Señor, perdóname por haber criticado a mi vecina el martes. Señor,
Perdóname por mi impaciencia con mi hijo el jueves. Señor, perdóname por la mentira que pronuncié en el trabajo el viernes. Esa confesión detallada, aunque no sustituye el sacramento de la reconciliación, limpia tu alma de las manchas que minan la eficacia de tu intercesión. Es como enjuagar un vaso con jabón antes de llenarlo con agua pura. Sin esa higiene previa, el contenido se contamina. Recuerdo el caso de una secretaria llamada Francisca, quien, durante años, imploró el auxilio divino para la cura de su madre enferma de cáncer, sin obtener ni siquiera una señal de alivio. La anciana soportaba dolores intensos, y los médicos habían perdido toda esperanza. Francisca asistía a misa abatida, con lágrimas en cada elevación, y rogaba con toda el alma, pero su madre continuaba debilitándose. Una noche la vi en sueño, suplicándome una explicación. Al examinar su corazón, descubrí aquello que bloqueaba su oración, un resentimiento profundo contra su hermana, a quien acusaba de haberla estafado con la herencia familiar años atrás. Ese rencor, por más legítimo que pareciera desde un punto de vista humano, estaba sellando su plegaria. Le expliqué que debía hacer exactamente 30 minutos antes de la misa del domingo. Primero, perdonar de verdad a su hermana en lo más secreto de su corazón. Luego, pedir perdón a Dios por haber mantenido ese odio tanto tiempo. Finalmente, comprometerse a contactar a su hermana durante la semana siguiente para buscar la reconciliación. Al principio, Francisca reaccionó con rebeldía. No comprende lo que esa mujer me hizo. Me dejó sin nada y a mis hijos en la calle, me dijo con voz temblorosa. Le insistí con firmeza. Mientras alimentes ese rencor, tus súplicas por la sanación de tu madre seguirán siendo estériles, porque el Señor no escucha a corazones llenos de odio. ¿Y qué sucedió? Francisca, con gran esfuerzo, se sentó en su coche 30 minutos antes de la misa, cerró los ojos y permitió que las lágrimas brotaran como nunca antes. Perdonó de verdad a su hermana desde lo más profundo de su ser. En el momento de la elevación, sus palabras resonaron con un fuego tan tangible que ella misma sintió el soplo del Espíritu Santo, envuelto en cada frase. Días después, su madre se incorporó de la cama por primera vez en 3 meses. 2 semanas más tarde, los exámenes médicos revelaron una mejoría inesperada. Al cumplirse 1 mes, el cáncer había desaparecido por completo, y los médicos no encontraron explicación científica para lo ocurrido. Este testimonio muestra que cuando limpias tu alma con esa purificación final, tu intercesión alcanza niveles de potencia insospechados. Haz de esta purificación un hábito espiritual. Semana a semana, comprobarás cómo tu diálogo con Dios cobra una resonancia distinta, más profunda, más clara, más poderosa. No se trata de un mero ritual, sino de una apertura del alma que permite al Espíritu Santo operar sin obstáculo. Atrévete a probarlo durante varios domingos y sorpréndete de los frutos que el Señor tendrá para ti y para tu familia. Que tu fe se renueve y que tu hogar experimente la paz y la gracia que solo Él puede dar. Pero la historia no concluye ahí. Francisca llamó a su hermana y tras 15 años sin comunicarse, descubrieron que un malentendido legal había sido la causa de su distanciamiento. Hoy son inseparables y cada domingo elevan juntas oraciones por sus respectivas familias. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes en silencio. Compártelo con 5 personas que necesiten recibir estos secretos celestiales.
Guarda sus nombres en tu mente y comprométete a orar por cada uno en tu próxima elevación. Tu obediencia puede convertirse en el instrumento que Dios emplee para restaurar esos hogares. Ahora llega la fase más delicada de esta enseñanza. Tras completar los 30 minutos de purificación, en los 5 minutos previos al inicio de la misa, debes realizar algo que pocos conocen: invocar a María Santísima para que interceda contigo durante la elevación. Pronuncia estas palabras con el corazón abierto. Madre mía, así como estuviste al pie de la cruz cuando tu Hijo fue elevado para redimir al mundo, te suplico que estés conmigo en esta misa, en el momento de la elevación. Une tu corazón al mío, tus lágrimas a mis lágrimas, y tu amor maternal a mi devoción por mi familia. Que mis súplicas lleguen al corazón de Jesús, pasando antes por tu corazón inmaculado. Esta invocación no es opcional, sino imprescindible, pues María es mediadora de todas las gracias y presenta nuestras peticiones a su Hijo con la perfección mayor. Sin su intercesión maternal, nuestras oraciones llegan débiles al trono de Dios. Con ella, viajan con la fuerza del amor más puro que existe. Recuerdo el caso extraordinario de un médico llamado Alejandro, cuyo hijo de 16 años se había rebelado por completo. Abandonó los estudios, cayó en las drogas y amenazó con irse de casa. Alejandro, hombre de ciencia y escéptico por naturaleza, buscó auxilio divino en su desesperación. Durante meses aplicó lo que le enseñé: la preparación del sábado, la purificación de 30 minutos y la fórmula de 5 pasos durante la elevación, pero no obtenía resultados. Su hijo seguía perdido en el mundo de la droga y la delincuencia juvenil, hasta que, un domingo, siguiendo mi insistencia, invocó por primera vez la intercesión de María en los 5 minutos finales antes de la misa. Lo que sucedió en esa elevación transformó su existencia. Mientras pronunciaba sus peticiones por su hijo, percibió claramente a una mujer a su lado y escuchó una voz suave que le dijo: «Tu hijo cambiará, pero primero debe tocar fondo para encontrarse con Cristo en la oscuridad». 2 semanas después, su hijo fue arrestado por posesión de drogas. En lugar de desesperarse, Alejandro comprendió que aquello formaba parte del plan divino. Durante los 3 meses que su hijo estuvo en la correccional, no faltó a una sola misa, intercediendo fervorosamente con ayuda de María. Al salir, el joven era otro. Había encontrado a Cristo en la cárcel, abandonó la droga y deseaba formarse como trabajador social. Hoy, 15 años después, es uno de los terapeutas de rehabilitación más exitosos de su ciudad y ha salvado a cientos de jóvenes que, como él, estuvieron perdidos. Todo comenzó con un padre que aprendió a orar correctamente durante la elevación. Así concluyen estas revelaciones celestiales, y al mismo tiempo se abre para ti y tu familia el umbral de una vida nueva. Todo lo que te he transmitido no es un conjunto de meras teorías espirituales, sino pautas exactas que el mismo Cristo me ha dado para compartirlas contigo en estos tiempos de prueba. La preparación del sábado al anochecer, la purificación 30 minutos antes de la misa, la invocación a María en los 5 minutos previos, los 5 pasos durante la elevación, la respiración sagrada, la concentración plena. Cada uno de estos elementos es fundamental y ninguno admite excepción. Pero sobre todo, recuerda que Dios desea oír tu voz en el instante de la elevación de cada Eucaristía. No te quedes como espectador silencioso. Entra en oración convertido en un intercesor poderoso.
No te limites a estar presente. Ábrete por completo. No te conformes con recibir la gracia. Hazte canal de bendición para tu familia. Si sigues fielmente todo lo que te he enseñado, te lo aseguro en el nombre de Cristo, tu hogar ya no será el mismo. Se romperán las cadenas, sanarán las heridas, los corazones endurecidos se ablandarán, y tu casa se convertirá en un reflejo del cielo en la tierra. Difunde con urgencia estas revelaciones, pues hay familias al borde de la destrucción que esperan estas palabras de vida eterna.